7:13. Bienvenido a la entrevista de hoy. La reactivación económica de Manabí y Esmeraldas es una de las prioridades a 24 días de ocurrido el terremoto. Una de las preocupaciones de los afectados es conservar sus plazas de trabajo. La creación de nuevas fuentes de empleo también es uno de los pedidos para aumentar la actividad productiva en dos provincias seriamente debilitadas. ¿En qué se está trabajando y cuáles son las propuestas? Lo hablamos ahora. Leonardo Berresueta, ministro de Trabajo. Señor ministro, buenos días y bienvenido. Lo decíamos, una de las consecuencias que ha tenido precisamente el sismo, particularmente en Manabí, pero también en Esmeraldas, es la pérdida de plazas de trabajo, precisamente por el debilitamiento de las infraestructuras y demás. ¿Qué medidas se han adoptado para combatir que es un problema mayor? Buenos días, Marcela. Bienvenido. Buenos días a todos que nos miran en sus casas. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo ha tomado varias medidas dentro de la normativa legal y constitucional vigente a efectos de poder precautelar el empleo. No nos olvidemos, Marcela, que en este momento el Código del Trabajo establece como requisito sine qua non para terminar la relación laboral que exista un terremoto, así lo dice expresamente el Código del Trabajo. Si existe terremoto, termina la relación laboral, no hay indemnización, no hay liquidación, etcétera. Las afectaciones serían mayores. Por supuesto, para evitar justamente este tipo de temas, hemos tomado varias medidas. Una de ellas es la aplicación del artículo 60 del propio Código del Trabajo para la recuperación de las horas no trabajadas. Es decir, trabajadores que durante la situación del terremoto no se acercaron a laborar, la empresa estuvo parada, podrán recuperar las horas no trabajadas los días posteriores, 3 horas diarias, incluidos los sábados, hasta regularizarse. Muchas empresas, sobre todo en la provincia de Manabí, no han acogido esta propuesta, incluso han permitido que los trabajadores que no hayan asistido a laborar los días en los que hubo la situación compleja, cobren la totalidad de su remuneración. Yo debo hacer un reconocimiento a las empresas en Manabí que de alguna manera han podido ser sensibles ante esta situación. La otra posibilidad es la suspensión de la relación laboral, no la terminación de la relación laboral, sino la suspensión. ¿En qué consiste esto? Que durante 3 meses la relación laboral, en lo que significa el pago de remuneraciones, el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se suspende y se normaliza luego de 3 meses hasta que la situación pueda normalizarse y las empresas salir del Ahora, bache. ministro, ¿cuán cercana a la realidad está esta posibilidad? Son apenas 3 meses, ¿es tiempo suficiente para pensar en que se puede rehabilitar, por ejemplo, un negocio que alberga un determinado número de empleados? Porque también quizá se está pensando mucho desde el lado del empleado, en este caso, más no del empleador. Bueno, también hemos pensado en el lado del empleador al establecer esta suspensión de relaciones laborales. Sin embargo, no nos olvidemos que puede ser mínimo 3 meses, podría ser mucho más. Todo depende del acuerdo al que llegue el empleador y el trabajador. Por lo tanto, hemos pensado en el empleador, hemos pensado en el trabajador, porque también un trabajador que no percibe un salario más allá de 3 meses, 4 meses, tiene una complicación importante en los ingresos de su economía. Hemos buscado generar todas estas alternativas a efectos de que la relación laboral no se afecte. Lamentablemente, si no hubiésemos puesto estas alternativas, la aplicación de lo determinado en el Código de Trabajo, porque lo dice textualmente, en el caso de existir terremoto, termina la relación laboral y no hay derecho a indemnización. Ministro, este lapso de tiempo de los 3 meses de esta suspensión de la relación laboral podría prolongarse dependiendo también de las situaciones, es decir, ustedes tienen la posibilidad de analizar, no sé si caso por caso, pero de hacerlo más exhaustivamente. Así es, los inspectores de trabajo, los directores regionales de trabajo pueden precisamente revisar cada caso y en función de la situación determinada poder autorizar más tiempo o menos tiempo inclusive. Le repito, Marcela, en muchos casos varias empresas no han despedido a sus trabajadores, incluso el tiempo que no trabajaron no les están haciendo recuperar y eso es una muy buena señal porque todos están poniendo el hombro en Manabí, en Esmeraldas para salir adelante. Y tenemos las primeras estadísticas que llegan luego de la pérdida de empleo es que muy pocas empresas se están acogiendo al tema de la suspensión de relaciones laborales, muy pocas. Y muchas de ellas incluso se han acogido al tema de la recuperación de la jornada no laborada y muchas de ellas, la gran mayoría, no precisamente se han acogido a ninguna de las dos, sino más bien
han establecido el pago total de la remuneración a sus trabajadores. Pero no nos olvidemos también, Marcela, que hemos puesto dos alternativas adicionales. La una es en relación al tema de la de la jornada reducida, que ya se aprobó en las últimas reformas laborales sobre la reducción del 25% de la jornada laboral. Tenemos 3 pedidos de reducción de jornada de trabajo al 25%, es decir, 30 horas semanales en la provincia de Manabí. Estamos en el análisis, por supuesto, y daremos la contestación en los próximos días. Y también hemos puesto una alternativa importante, sobre todo para aquellas personas, aquellos trabajadores que no hacían precisamente labores operativas, secretarias, contadores, financieros, asistentes, auxiliares, etcétera, que no precisamente, insisto, hacían trabajos operativos, pero que pueden hacer el trabajo desde su casa. Estamos es otra lanzando de las posibilidades. También previo análisis, en este caso, de los inspectores del trabajo. Así es, Marcela, y por eso estamos lanzando al país de manera puntual para Manabí y para Esmeraldas lo que hemos denominado el teletrabajo. El teletrabajo será regulado para todo el país en los próximos meses por el Ministerio de Trabajo, a efectos de que varias actividades que realizan los trabajadores en las oficinas frente a un computador durante 8 horas, puedan hacerlo desde sus casas, utilizando la tecnología, utilizando las herramientas tecnológicas, utilizando lo que tenemos en este momento a la mano en las nuevas tecnologías. ¿Cuándo ya se aplicará al 100% el teletrabajo? Esperamos que el teletrabajo máximo en 60 días podamos tenerlo listo a nivel nacional, pueda ser aplicado a nivel nacional, y por el momento lo estamos haciendo en Manabí y en Esmeraldas, en los sectores en donde hemos tenido la afectación más grave. Semplan es la entidad encargada de hacer un mapeo general para ver cuáles son las pérdidas y demás, pero supongo que ustedes también desde el lado del Ministerio de Trabajo tienen ya información preliminar en lo que tiene que ver, por ejemplo, a las afectaciones laborales en Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo. ¿Qué les dicen las estadísticas? Bueno, efectivamente, Marcela, con Semplades y con el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, estamos levantando la información preliminar a nivel de censo, no solamente en el tema de empleo, sino tema de infraestructura, pérdida de la infraestructura en el sector, etcétera, servicios públicos, incluso con la ayuda de organismos internacionales. Esa información la tendremos listo en las próximas semanas, lo hará público las Semplades. Pero nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, hemos hecho un levantamiento preliminar, Marcela, en relación a cuántas unidades de negocio podrían haberse visto afectadas en este sector. Estamos hablando de cerca de 600 unidades de negocio que se han visto afectadas, más o menos, y de ellas el 50% aproximadamente tienen pérdida total. Por lo tanto, esto nos afecta directamente en el tema del empleo. Sin embargo, hemos puesto todas estas alternativas para evitar que el empleo se termine, para que el desempleo nos incremente en la zona. Y más bien vemos una oportunidad, Marcela, porque la reconstrucción de Manabí, la reconstrucción de Esmeraldas, puede darnos la posibilidad de tener muchas fuentes de trabajo, muchas plazas de trabajo que ayudarán a dinamizar la economía en el sector. Y en ese sentido, ministro, se ha pensado, y se lo ha dicho ya desde el lado de las autoridades gubernamentales, cuando se hable ya de reconstrucción, la mano de obra va a ser primordialmente de Manabí en este caso. Así es, y para eso la Red Socioempleo ha creado una versión muy especial para Manabí, para Esmeraldas, para Santo Domingo, para que aquellas personas puedan acudir al portal de la Red Socioempleo a través de www.trabajo.gov.es o www.socioempleo.gov.es e inscribirse, poner allí su hoja de vida en línea para que puedan ser considerados y tomados en cuenta de manera prioritaria la mano de obra local en Manabí, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Los Ríos, en las zonas afectadas, para que puedan ser considerados en la reconstrucción de Manabí con las empresas que están realizando el trabajo de reconstrucción, y por supuesto tener mano de obra calificada y dando prioridad a los que son de la zona. ¿Y se hará una supervisión de aquello para que se respete precisamente? El momento en que existe los trámites de legalización para ya entrar a trabajar sobre todo en lo que significa obra pública, específicamente hemos conversado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, con el CERCOP, etcétera, para poder hacer una revisión y dar la prioridad a las empresas locales que tengan mano de obra local. No nos olvidemos, las prioridades son empresas locales para dar prioridad a la mano de obra local. Ministro, usted decía son alrededor de 600 unidades de negocio afectadas, de ellas del 50% con pérdida total. Estamos hablando de al menos 300 unidades de negocio
¿La afectación ya individual de personas se tiene también alguna estadística? No tenemos, tenemos una proyección preliminar, pero no queremos todavía hacerla pública, Marcela, tomando en cuenta que la encuesta que estamos realizando con el INEC está en camino. Hay varios temas que con Semplades hemos venido coordinando y el dato oficial de cuántos empleos se nos pudieron haber visto afectados lo daremos a conocer oportunamente. Pero es bastante, tomando en cuenta también cifras oficiales, Manabí genera alrededor del 7% del PIB. Entre otros temas, no nos olvidemos, Marcela, que el tema turístico en Manabí es uno de los principales ingresos para el Ecuador y para la zona. Y por supuesto creo que en este sentido las acciones oportunas del señor ministro de Turismo, del señor ministro del Interior, para poder dinamizar toda la economía en el sector turístico son adecuadas. Esto nos ayuda a generar empleo. El trabajo coordinado de los ministerios, el trabajo y la respuesta oportuna de la institucionalidad del Estado ha sido importante, porque no nos olvidemos que la respuesta del Estado en las primeras 48 horas de la situación del terremoto fue oportuna, fue adecuada y sobre todo fue muy eficiente. Ministro, habrá personas que viendo la entrevista se pregunten, lo más importante y quizá la alternativa que están esperando escuchar de su lado es la generación de plazas de empleo, pero concretas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Es lo más importante, más allá de paliativos que evidentemente pueden solucionar el problema momentáneo. Así es, Marcela, y para eso precisamente el Consejo de la Producción que se reunió en Manabí planteó una serie de alternativas. Los créditos de la Corporación Financiera Nacional a varios años plazo, con varios años de gracia, con una tasa de interés del 7%, si no estoy mal, créditos con Ban Ecuador, muy flexibles, la moratoria de pagos a la banca pública, que durante 6 meses tendrán que separan los pagos de esos créditos de la banca pública, el aporte de la banca privada también de alguna manera para la flexibilización de los pagos de las deudas que tienen los ciudadanos y por supuesto también toda la inversión pública y la inversión privada que estará presente en los sectores del desastre. Eso nos va a ayudar a generar muchas fuentes de empleo. La reconstrucción. ¿Se ha pensado cuántas? Mire, catalogar todavía, si no tenemos todavía claro cuánto fue la afectación real, tenemos un más o menos de afectación de 3.000 millones de dólares, del 3% del PIB. Cuando tengamos la encuesta terminada de Semplades y INEC, sabremos exactamente cuánto le costó al país este terremoto. Y estableciendo esa cifra, podemos hacer una proyección de cuánto será las nuevas fuentes de empleo que vamos a tener. Pero evidentemente, al tener una afectación del 3% del PIB y tener que reconstruir una afectación del 3% del PIB, generará miles de plazas de empleo. Ministro, y esto liga también con la ley solidaria que será tratada este miércoles y en segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el día de sueldo, la supuesta inconstitucionalidad de acuerdo al artículo 328 y también con el tema precisamente económico. Usted decía, no tenemos una cifra clara de cuántos son los daños y a cuánto ascendería también el perjuicio económico. ¿Cómo pretender recaudar antes dinero si no se sabe exactamente cuánto es lo que se necesita? Bueno, hay una proyección preliminar, ¿no? Estamos hablando de que, yo lo he dicho, no tenemos una cifra exacta, pero sí tenemos una proyección preliminar de 3.000 millones de dólares. Sobre la base de eso, por supuesto, el gobierno ha ¿Pero podría ser menos? No creo. La situación es realmente compleja y la verdad, quienes hemos estado en la zona, decimos que puede inclusive ser una cifra menor, los 3.000 millones de dólares. A mi criterio podría ser más. No soy economista, no soy experto, pero evidentemente lo que se ve allí es realmente complicado. Sobre la base de eso, el Ejecutivo ha presentado una propuesta importante en la Asamblea, entre otros el tema del incremento del IVA al 2%, la donación de un día de salario en varias escalas para los funcionarios y para los servidores privados. En ese sentido, creo que la oposición está determinando equivocadamente el tema de la contribución del día de sueldo como si estuviéramos reduciendo el salario, y no es una reducción del salario, lo que es un tributo que se establece a los ciudadanos que será descontado de su salario. Aquellas personas que ganen más de $1.000 o hasta $1.000 pagarán un día de salario, y así la escala hasta aquellos que ganan más de $5.000, que tendrán que pagar hasta un salario durante 5 meses, un día de salario hasta 5 meses. Pero aquí hay una confusión muy grave. Están tomando como si fuera una reducción del salario. Aquí no se está reduciendo un solo dólar al salario. Aquí lo que se está estableciendo es un tributo que es descontado del salario. Por lo tanto, la aplicación del 328 que hace la oposición es un juego de palabras y es un juego de mala fe que pretende en estos momentos politizar el tema. Yo hago un llamado a la oposición para que no politicemos el tema de una desgracia tan compleja como la que estamos viviendo en Manabí.
meternos a criticar o a cuestionar lo que está haciendo en este momento el gobierno para poder ayudar a las zonas afectadas con este gran despliegue institucional y encima criticar el tema de que todos los ecuatorianos queremos aportar, porque usted pregunta en las calles, todos los ecuatorianos estamos dispuestos a aportar un día de salario. Criticar eso realmente es politizar la desgracia ajena y no tienen la condolencia, no tienen la sensibilidad para poder sintonizar con el pueblo y lamentablemente politizan el tema. Pero bueno, el derecho a la crítica existe, es decir, puede haber visiones diferentes a las que tiene el gobierno y no necesariamente eso implica estar en contra o no querer ayudar. Cuando hay 660 muertos, cuando hay más de 600 muertos, Marcela, entrar en un proceso de politización tan compleja como es reconstruir Manabí y Esmeraldas. La crítica es bienvenida, por supuesto, estamos en un país libre y democrático, todos pueden opinar, pero sobre la base de 600 personas que fallecieron, un poquito de respeto para las familias y para aquellos que perdieron todo. Ministro, gracias por los detalles. A usted, Marcela. Son las 7:19, pausa, regresamos.